amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, tú nos libraste de nuestras maldades. Tú nos libraste de esa vida perdida en la que andábamos antes, Señor. Y es por tu gracia y por tu amor que ahora somos salvos. Es por tu gracia, Señor, que podemos venir con toda libertad delante de ti, Señor. Y estamos aquí, Señor, y nos postramos ante tu presencia, Señor. Te pedimos, amado Padre, que seas tú en este momento que vamos a entrar a escuchar tu santa y bendita palabra, que seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, y preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra. Amado Padre, te pido que seas tú guiándome, Señor, en la exposición de ella. Gracias, bendito Padre. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Cuando una persona está a la espera de algo o de alguien, ¿qué hace? Está atento, está alerta. Les cuento algo. A principios de los años 90, yo tenía aproximadamente 20, 21 años. No había celulares como ahora lo hay. Recién estaban apareciendo los beepers. Los más jóvenes seguramente no saben o no sé si han escuchado acerca de los beepers, pero los beepers eran unos pequeños aparatitos chiquitos donde uno podía mandar mensajes cortos o poner simplemente el número telefónico para que uno le devuelva la llamada. Yo estaba buscando trabajo y me habían recomendado de la escuela en donde estaba un, una, una empresa de seguros, en California. Esta empresa había conseguido un contrato del gobierno y estaba necesitando personas para poder introducir información en su sistema de datos. Yo sabía escribir, yo era rápido en mecanografía. Eh, Así que presenté mi solicitud, mi currículum, y me llamaron para una entrevista. Y luego de la entrevista me dijeron que tenía que pasar por un examen. Y el examen era justamente de eso. Querían saber qué tan rápido escribías y cuántos errores cometías. Y di un buen examen. La supervisora me dijo que me iban a llamar en los siguientes días. Y yo le pregunté, ¿cuándo? ¿Cuándo me van a llamar? Y me dijo, en los próximos días. Así que eh, en los siguientes días yo no quería salir de casa. Yo estaba pegado al teléfono. No sabía cuándo iban a llamar. Y como les digo, no había celulares. Yo sabía que si me llamaban y yo no estaba, si yo no contestaba, a lo mejor me llamaban una segunda vez. Pero si yo no estaba o no contestaba la segunda vez, posiblemente iban a llamar a alguien más. Y yo necesitaba ese trabajo. Era un buen trabajo. Así que estuve allí pegado al teléfono esperando esa llamada. Estaba atento. Apenas sonaba, yo estaba allí. Gracias a Dios, a los días me llamaron y me dieron el trabajo. En la Biblia se nos menciona muchos eventos importantes que han de ocurrir en algún momento. Si bien es cierto, no sabemos cuándo. Pero el Señor nos insta, y no una vez, sino muchas veces a lo largo de su palabra, a que estemos atentos, a que estemos alertas. Y esta mañana quiero hablar acerca de un tema que tiene que ver con eso. El título del tema de esta mañana es A la espera
del día del Señor. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Leamos los versículos del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. Leamos. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Pablo inicia diciendo, ahora bien, y este ahora bien es un conector que introduce información adicional a lo que ya se venía diciendo o a lo que la persona había dicho antes. Ahora bien, es igual a decir por consiguiente o por lo tanto. ¿Y qué es lo que Pablo había estado hablando antes de mencionar esta palabra o de empezar este párrafo? En el capítulo 4, en el versículo 13, Pablo les va a decir a los hermanos de la iglesia de Tesalónica lo siguiente: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. En la Biblia, a la muerte de los creyentes se compara con el dormir. Así que Pablo dice, no ignoren acerca de los que han muerto en Cristo, le está diciendo, para que no se entristezcáis como lo hacen los demás. Es decir, aquellos que no tienen esperanza, los incrédulos. Pablo ya les había hablado acerca de este tema a estos hermanos, que en su mayoría eran de origen gentil. Muchos de estos hermanos de la iglesia en Tesalónica eran nuevos creyentes. Y por lo que leemos, estos hermanos no entendieron bien o se olvidaron de lo que Pablo les había enseñado. Y por esa causa, ellos estaban tristes porque algunos de sus seres queridos habían partido. Ya habían partido a la presencia del Señor. Y ellos se preocupaban o querían saber qué iba a pasar con ellos, con aquellos que ya habían partido, que se habían adelantado. Y Pablo los va a consolar. Pablo les va a dar palabra de consuelo y les va a decir que no se entristezcan como lo hacen los demás, los otros,
refiriéndose a los incrédulos que no tienen esperanza. El versículo 14 dice lo siguiente, el siguiente versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Los creyentes, si tenemos esperanza. Nuestra esperanza y seguridad está en la resurrección de Jesús. Y el Señor mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense lo que el Señor nos dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo, en el versículo 18 del capítulo 4, termina diciendo, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Pablo le está diciendo, anímense, hermanos, unos a otros. Si sucede esto, confórtense, anímense, recuerden lo que les he enseñado para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y luego de eso, Pablo les dice en el versículo 1 del capítulo 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pablo también les había hablado a los hermanos de Tesalónica acerca de la venida de Cristo, acerca del día del Señor. Y estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, al igual que los discípulos del Señor, querían saber, tenían curiosidad por saber el tiempo exacto de la venida de Cristo. Ellos no querían saber que el Señor venía, sino que cuándo viene. Tenían esa curiosidad. Por lo que Pablo les va a decir, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, porque Pablo ya les había hablado acerca de esto. Y fíjense que en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, los discípulos también se van a acercar a Jesucristo y le van a preguntar acerca de este mismo tema. Los discípulos van a ir al Señor y le van a decir, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Para este tiempo el Señor ya había resucitado. Y los discípulos le van a preguntar a Jesús, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos, no corresponde a ustedes saber acerca de los tiempos y las épocas. Es decir, ¿cuándo sucederá eso exactamente? El día y la hora. Pablo, por lo que leemos aquí en el capítulo 5, no tenía ningún interés en satisfacer la curiosidad de estos hermanos. Lo que Pablo quería es que ellos entiendan que el día del Señor vendrá de manera repentina. El día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Un ladrón no avisa cuándo va a cometer sus fechorías. Un ladrón simplemente se presenta de manera repentina e inesperada en una casa o en donde quiera hacer sus malos actos. Y así, de repentino e inesperado, será la venida del día del Señor, es decir, el día del juicio. Recuerden que la primera vez
que el Señor vino al mundo. Él lo hizo para salvar al mundo, para salvar a los hombres de sus pecados. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, vendrá para juzgar al mundo. Y ya será muy tarde para arrepentirse. Ahora es el tiempo para arrepentirse de sus pecados y para venir a Cristo y alcanzar la salvación. Dios le da al hombre el tiempo suficiente para hacerlo, para arrepentirse de sus pecados. Pero si no lo hace, a lo mejor cuando quiera hacerlo, ya será demasiado tarde. El día del Señor es una expresión usada frecuentemente en el Antiguo Testamento y se refiere generalmente a la aparición de Dios trayendo juicio sobre alguna nación malvada o enemiga. Y también vemos que sobre su propio pueblo por causa de sus pecados. Pero esta frase, el día del Señor, también se puede referir al tiempo final del juicio de Dios antes que el reino milenial de Cristo sea instaurado aquí en la tierra. El día del Señor se trata de un tiempo terrible, de un tiempo devastador que vendrá sobre todo el mundo. Leamos algunos versículos que nos habla acerca de lo fuerte, lo terrible que será el día del Señor. Isaías 13:6 dice lo siguiente: gemid, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y el profeta Joel dice algo muy similar en Joel 1:15. Ay de ese día. Y cuando nosotros hablamos o leemos la palabra ay, ustedes se acordarán cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, habla de los tres ay. Ay, ay, ay. Eso significa terror, algo fuerte, algo terrorífico. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Isaías 13:9 dice lo siguiente: he aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y hay muchos otros pasajes que hablan acerca del día del juicio, que hablan acerca del día del Señor. Como les dije, cuando el Señor regrese, si bien es cierto, el Señor viene por su iglesia, pero también viene para juzgar al mundo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y fíjense en lo que dice este versículo: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. ¿Ok? Sobre ellos. Aquí vemos que Pablo está hablando de otro grupo de personas y los llama ellos. Así que tenemos a dos grupos de personas: vosotros y ellos. Vosotros son los creyentes. Pablo se estaba dirigiendo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. ¿Ok? Pablo, cuando se refiere a vosotros, se refiere a los creyentes. Pablo les dice en el versículo 4:
de 1 Tesalonicenses 5. Les va a decir, más vosotros, fíjense, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos. Fíjense que Pablo, al decir vosotros, se refiere a los creyentes. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los incrédulos, sobre los cuales vendrá una destrucción repentina, inesperada. Cuando el día del Señor venga, es decir, el día del juicio, nosotros, la iglesia, muy posiblemente ya no estará aquí. La iglesia ya no estará en la tierra. El versículo 9, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha destinado para ira. Y cuando habla sobre la ira, está hablando acerca del día del juicio de Dios. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre aquellos que viven dándole la espalda a Dios, sobre aquellos que han escuchado el evangelio y que han rechazado la gracia de Dios. Todo aquel que quiere vivir su vida como quiere, se le llama hijo de desobediencia. Y dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Otro versículo, Efesios 5:6, dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente menciona a los hijos de desobediencia y menciona que la ira de Dios vendrá sobre ellos. Cuando el día del Señor venga, en otras palabras, cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra, sobre los hijos de desobediencia, los creyentes, ya habremos sido arrebatados al cielo. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, aquí Pablo se está incluyendo, entonces nosotros, él dice, ustedes que son creyentes y yo, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con aquellos que murieron en Cristo. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, ¡pum!, tomados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esa repentina destrucción, dice la palabra, que vendrá sobre ellos. No dice sobre nosotros, sobre vosotros. Dice, esa destrucción vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos, sobre los hijos de desobediencia. Y esa destrucción o ese día, el juicio, vendrá, os iniciará como dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Ustedes saben que una vez que los dolores de parto inician, le llegan a una mujer que está encinta, ya no paran, sino que van en aumento y cada vez son más fuertes. Y no hay manera de escapar de esa situación. Una mujer no puede decir, no, ya no quiero. No es así. Y inician y cada vez se van intensificando y cada vez el dolor es más cercano, más cercano, más cercano. Y así sucederá cuando llegue el día del juicio de Dios. Y si bien nosotros no sabemos el día ni la hora en el que el Señor volverá,
porque la palabra bien nos dice eso en Mateo 24:36, que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, ni siquiera los ángeles ni el Hijo, sino solamente el Padre. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 24:32 nos da de cierta manera una idea de cuándo el tiempo de su venida se dará o esté próxima. No el tiempo exacto, no sabemos el día ni la hora, pero el tiempo el Señor nos va a dejar saber de cierta manera. Fíjense lo que dice Mateo 24:32 y 33. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros. El Señor está hablando aquí, le dice a sus discípulos, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. ¿Y de qué cosas está hablando el Señor cuando veáis todas estas cosas? A las cosas, a las señales que menciona Mateo capítulo 24, del versículo 7 al 14. Algunas de esas señales o cosas que se mencionan, lo podemos ver en los versículos 7 y 8. Dice que en aquel tiempo o cuando se aproxime el tiempo de la venida del Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todas estas cosas serán solamente el principio de dolores. Como los dolores de parto de una mujer que está encinta. Y esos dolores irán en aumento cada vez. Cada vez serán más cerca, más fuertes y más próximos uno del otro. En este momento, el mundo vive tiempos muy complicados. Sabemos todas las cosas que se están dando. Y es muy posible que las cosas se pongan aún más difíciles. Quisiera decirles que no, pero por cómo se presentan las cosas es muy posible que las cosas se puedan poner un poco peor. Y en medio de toda esta situación que se vive a nivel mundial, hay gente poderosa y los organismos mundiales que aprovechan esta situación para poder avanzar con su agenda global, con su agenda globalista. Y esto no es conspiración. Ustedes mismos pueden investigar lo que está ocurriendo a nivel mundial con las economías de los países, con las bolsas de valores, con los combustibles, etc. Y yo les insto a que investiguemos, a que no solamente creamos todo lo que se escucha en las noticias, pero que investiguemos bien. Ustedes saben que hace unos días se realizó una reunión anual del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza, entre el 22 y 26 de mayo. Y no fue el presidente Castillo, sino fue la vicepresidenta Dina Boluarte, estuvo allí presente. ¿Ok? Y en este Foro Económico Mundial se habló acerca de los problemas que viene enfrentando el mundo. ¿Y saben cuál es la solución que proponen la mayoría de países de la OTAN? Ellos proponen que para poder lidiar con todos estos problemas mundiales es necesario unificar al mundo, es decir, formar un gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Si ustedes escuchan las conferencias o lo que han hablado los líderes, ustedes mismos vean y escuchen. No porque yo les diga, investiguen. La idea es formar un gobierno de orden mundial, ya que según ellos esa es la única manera de poder salir de las graves crisis que estamos enfrentando hoy en día.
Lo que estos organismos mundiales buscan es que los países, los gobiernos, sometan su soberanía al control de los organismos mundiales y aprovechan cada crisis, cada situación que se presenta para poder avanzar, para poder empujar con su agenda globalista. Fíjense que hoy en día nosotros escuchamos muchas noticias acerca de la guerra que está pasando en Europa del Este. Escuchamos solamente acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, acerca de la invasión de Rusia al territorio ucraniano. No estamos escuchando lo que está pasando en Medio Oriente. Medio Oriente está, pero también terrible. No escuchamos eso. Están todo el mundo concentrado acá. Y fíjense que escuchamos mayormente información acerca de que Rusia es sumamente malo y que solamente quiere destruir y quiere conquistar. Pero saben, la OTAN quiere expandirse y la OTAN quiere que Ucrania sea parte de su organización. Y Rusia les había advertido que eso nunca iba a pasar, que ellos no iban a permitir que Ucrania se convierta en parte de la OTAN, porque la OTAN quería mover armamento a territorio ucraniano. Esta guerra ha sido provocada. Y escuchamos nosotros que Ucrania está peleando y haciendo retroceder y venciendo, cuando la realidad es distinta. Y por eso también en este Foro Económico Mundial ya se está hablando acerca de una tercera guerra mundial, porque no ha salido como ellos esperaban. Ellos esperaban quitar de en medio a Putin, porque Putin es un nacionalista, al igual que el presidente de China. Rusia y China son un peligro para este orden mundial. Ellos no quieren someterse. Y para el resto del mundo, para el mundo occidental, para la mayoría de países, ellos tienen que de alguna manera eliminar a ellos. Y a quien primero quieren eliminar es a Rusia. Pero las cosas no se están dando de la manera que ellos planean y eso les preocupa. Estos organismos mundiales prometen paz y seguridad siempre y cuando el mundo se unifique, siempre y cuando se pueda formar este nuevo orden mundial. Y no saben que cuando eso suceda, vendrá una destrucción repentina sobre ellos. Estos hombres poderosos y organismos mundiales no se dan cuenta que están preparando el escenario para que se levante el anticristo. Todo se está armando, poniendo en su lugar, en posición, para que ese malvado, el inicuo, el cuerno pequeño, aparezca en escena en el mundo. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel no estaba andando bien. Y por más que el Señor les había advertido por medio de sus profetas a que se arrepientan o que enviaría juicio sobre ellos, el pueblo de Israel no escuchó las advertencias del Señor, sino que continuaron en sus maldades. Incluso los líderes religiosos de Israel, en vez de exhortar al pueblo, en vez de guiar al pueblo al arrepentimiento, les decían, no se preocupen, no va a pasar nada. Les prometieron paz y seguridad. Y mientras que los líderes religiosos de Israel le prometían al pueblo paz y seguridad, el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, les dijo a estos hombres, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Pablo les va a decir a los hermanos de Tesalónica en el versículo 4, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que el día del Señor os sorprenda como ladrón.
ustedes no están en tinieblas para que el día del juicio nos sorprenda como ladrón. Los creyentes ya no estamos en tinieblas. Ya no estamos en ignorancia como antes para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón, sino que ahora somos hijos de luz. Somos hijos del día. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes, hermanos, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, estábamos perdidos. Pero así como hemos cantado, Cristo nos libró de nuestras maldades. Cristo nos rescató. Y ahora somos hijos de luz. Y por lo tanto, debemos andar como lo que somos, como hijos de luz. Jesucristo es la luz del mundo. Y su luz, la luz de Cristo, ha resplandecido en nuestro corazón al venir a Él. Por lo tanto, como hijos de luz que somos, el día del Señor no nos agarrará desapercibidos, no nos sorprenderá, porque estaremos alertas, preparados para ese momento. No como los incrédulos, que no lo estarán, porque ellos aún están en tinieblas. Y por eso es que debemos de orar por ellos, para que la luz de Cristo también resplandezca en el corazón de ellos. Y ellos puedan venir de las tinieblas a la luz. Veamos los próximos versículos del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo, al decirle a los creyentes que no durmamos como los demás, se refiere a que no debemos de vivir como que si el día del juicio no hubiera de venir. Por el contrario, debemos de permanecer vigilantes y sobrios. Debemos estar atentos a las cosas, porque mientras que las cosas se comiencen a dar, nosotros debemos estar más alertas. El Señor no quiere que nosotros estemos desprevenidos. Nosotros no somos como los incrédulos, como los que no conocen de Dios, que viven como quieren, que no les interesa nada. Ellos piensan que bueno, que pase lo que pase, hay que vivir la vida. Es así. Nosotros debemos de ser vigilantes. Debemos de estar preparados. Debemos de ser sobrios. No debemos ser como las vírgenes insensatas, que no tomaron aceite consigo. Y por no estar preparadas, no pudieron entrar a la fiesta de bodas. Al decir, pues los que duermen, en el versículo 7, está hablando de dormir en el sentido espiritual. Y lo mismo sucede cuando dice, y los que se embriagan. Una persona embriagada en el sentido espiritual es alguien que no está alerta. Es lo contrario a ser sobrio. Y eso cuadra con las personas que pertenecen a la noche, a los que todavía están en tinieblas. Pero nosotros, los creyentes, somos del día. Así que seamos sobrios. Versículos 9 y 10. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros,
para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y esto es palabras que se menciona al principio del versículo 9, que Dios no nos ha destinado para ira. Es realmente tremendo. Dios no nos ha destinado para ira. La ira se refiere a la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero al final de los tiempos, cuando venga el día del juicio. Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo dice esto, para obtener salvación, se refiere a la salvación plena, a nuestra total redención que hemos de recibir cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Si bien es cierto, al creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, uno viene a ser salvo. Y tenemos la garantía de nuestra salvación. Somos sellados con el Espíritu Santo, pero todavía nuestra redención no es total, porque aún necesitamos que nuestros cuerpos sean redimidos. Nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo, cuerpos glorificados, y eso sucederá cuando el Señor regrese. Y con esos cuerpos glorificados, con esos nuevos cuerpos, nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo con el Señor. No podemos entrar al reino de Dios con estos cuerpos físicos y que se van destruyendo, se van acabando cada vez más. Necesitamos nuevos cuerpos, cuerpos glorificados que el Señor nos dará cuando Él venga. En el versículo 10, Pablo menciona ahora a dos grupos de creyentes, a los que están despiertos y a los que están dormidos. Los que están despiertos son los que estarán vivos en el momento en el que el Señor regrese por segunda vez a la tierra. Así que fíjense, cuando el Señor vuelva, van a haber creyentes que van a estar vivos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Serán arrebatados, serán llevados para encontrarse con el Señor en las nubes. Y aquellos que ya hayan partido la presencia del Señor serán transformados, es decir, van a recibir cuerpos glorificados. Los que están dormidos son los que ya están en la presencia del Señor, que han muerto en Cristo. Pero quiero que pongamos atención a tres cosas, a tres puntos, y que no nos olvidemos, más bien, que podamos ser agradecidos al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. En primer lugar, gracias a Él, gracias a su amor y misericordia, gracias a que Él nos rescató. Ahora nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, y por lo tanto debemos estar despiertos, preparados, firmes en la fe. En segundo lugar, Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, una redención total. Y por último, no importa si estamos despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos. Lo importante es que vamos a vivir juntamente con el Señor para siempre. Y eso tenemos que tenerlo presente. No tengamos temor a la muerte. Si uno muere siendo cristiano, simplemente cambia de domicilio. Eso es todo lo que pasa. Pasas de aquí para allá. Tu dirección cambia. Nada más. Así que estemos vivos o estemos muertos, estemos aquí o estemos allá, estaremos con el Señor para siempre.
Y eso tenemos que tenerlo presente. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Ninguno de nosotros, y acá está hablando nuevamente a los creyentes, Pablo está hablando, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos, del Señor somos. Pablo termina diciendo en el versículo 11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Fíjense que Pablo aquí no le reclama a los hermanos nada, no los exhorta por algo que estén haciendo mal, sino que más bien les dice, sigan adelante tal como lo están haciendo. Y es que en esta iglesia había amor. Los hermanos se apoyaban. Después de escuchar, aunque habían estado al principio tristes por lo que estaban allí, pero Pablo les habla y Pablo ve que hay amor entre ellos. Y eso es lo que el Señor desea también de nosotros. Que nos edifiquemos unos a otros. Que nos animemos unos a otros. Mientras que esperamos la gloriosa segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a pasar por dificultades, porque todos en algún momento vamos a pasar por momentos difíciles. Pero ¿qué debemos hacer como hermanos en Cristo? Apoyarnos, ayudarnos, animarnos. Eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que el Señor nos dice. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Hermanos, Cristo puede regresar en cualquier momento por su iglesia. ¿Estás preparado? Esa es una pregunta muy importante. ¿Estás preparado? Quiero terminar haciendo una, una invitación. Todos aquellos que aún no conocen de Cristo o que a lo mejor no están seguros de su salvación. A lo mejor vienen a la iglesia, pero no tienes esa seguridad dentro de ti. Dios no quiere que te pierdas. Dios desea salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Como hemos visto, todos antes de venir a Cristo estábamos en tinieblas. Pero el Señor nos alcanzó. El Señor nos rescató. Él fue quien nos salvó. Y eso quiere hacer también contigo, si es que aún no conoces del Señor. Y tú tienes la decisión de venir a Él y aceptarlo como tu Señor y Salvador, o rechazarlo. Y hoy podría ser el día de tu salvación. Hoy podría ser ese gran día. Yo sé que todos los que hemos recibido a Cristo debemos tener presente ese momento maravilloso, ese momento en el que el Señor vino a nuestra vida, ese momento en el que el Señor cambió nuestra vida. Señor, vino a mi vida un 12 de marzo, hace 17 años atrás. Algunos que me conocían me dijeron que era solamente emoción y que esa emoción pasaría. Pero han pasado 17 años, así que no creo que sea emoción. Y si es emoción, sigo más emocionado. Y así como Dios usó a alguien
a un pastor para hablar a mi corazón ese día. Dios podría estar hablándote ahora mismo por medio de mi boca. El Señor te dice, en el momento preciso te oí. En el momento preciso te oí. En el día de la salvación te socorrí. He aquí, el momento preciso es ahora. El momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Piensa en esas palabras. El momento preciso es ahora. Hoy podría ser el día de tu salvación si es que aún tú no estás seguro de que eres salvo. Yo voy a orar de manera general, pero tú sabes en tu corazón cómo está tu relación con Cristo. Tú sabes cómo estás. Si uno es salvo, uno tiene esa seguridad dentro de uno, porque el Espíritu de Dios da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando uno no tiene esa convicción, entonces uno debe de meditar. Como les dije, aún hay tiempo. Estamos en ese tiempo en el que uno aún puede venir al Señor. Pero llegará el momento cuando ya será muy tarde, cuando la puerta se cerrará. Y Dios no desea eso para ti. Dios desea que seas salvo. Así que vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que pueda seguir obrando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por este tiempo. Gracias por tu santa y bendita palabra. A través de ella, Señor, tú nos enseñas, Señor, a estar preparados para ese día, Señor, para el día en el que tú vengas por segunda vez a la tierra para establecer tu reino milenial. Amado Padre, tú no nos has destinado para ira. Y esa es la confianza y la esperanza que tenemos, Señor, que tú nos librarás de aquel día malo, de aquel día terrible que ha de venir sobre todo el mundo, Señor. Sabemos, amado Padre, que nosotros estaremos contigo en el cielo por la eternidad, Señor. Pero también, Señor, puede haber alguien aquí que aún no tiene esa seguridad, Señor, que no sabe si realmente es salvo. Y yo te pido, Señor, que seas tú obrando en su corazón, Señor, que pueda darse cuenta que sin ti estamos perdidos. Sin ti todos éramos tinieblas o estábamos en tinieblas antes de venir a ti, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que aún no te conocen y de todos nuestros familiares que están batallando o que se resisten en venir a ti, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor, para que se puedan arrepentir de sus pecados, Señor, y reconocer que te necesitan, que te puedan reconocer como el Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Y un día ellos también puedan gozar de la eternidad contigo. Gracias, amado Padre. Ayúdanos a estar preparados en todo tiempo, Señor, a estar vigilantes, amado Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, y danos sabiduría. Permítenos poder ver las cosas, Señor, no como el mundo lo ve, sino que sé tú abriendo nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas y estar preparados. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.